Carlos, tú estabas dejando planteado una interrogante antes de Sí, irnos a la referida pausa. justamente a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski y una de las primeras acciones con miras, por ejemplo, a proyectar a mostrar al Perú en sus potencialidades y sus recursos y con miras de captar inversiones, va a viajar a China a invitación del Estado de ese país, del presidente chino. Entonces, ¿qué expectativas suscitan las regiones y cómo van viendo entonces este tema de ir, ¿no?, a promocionar, de ir promocionando ya recursos que básicamente están en las regiones? Y complementado con lo que dijo entonces el presidente del Consejo de Ministros, que el foco del gobierno del presidente Kuczynski va a estar justamente en las regiones. Bueno, en Ica tenemos a la empresa Shogun, que opera la mina Marcona, que es una empresa china, y en Apurímac está la empresa que opera la mina Las Bambas, ¿no?, que es Minmetal, que es otra empresa china, y nosotros quisiéramos, ¿no?, con Madre de Dios y Cusco, jalar, digamos, el ferrocarril transoceánico por el sur, ¿no?, que venga de Brasil, Bolivia y entre por el sur y permita traer el mineral de las Bambas, el concentrado de las Bambas, y ser exportado a través del puerto Marcona. Ese es el sueño que tenemos nosotros como mancomunidad, y ahí están involucradas dos empresas chinas que ya nos han manifestado a través de la mancomunidad su interés de financiar esta mega obra, ¿no? Aparte, en Marcona, ellos están interesados en, bajo esquemas de concesión, construir el puerto más importante del Perú. Marcona tiene una característica natural que es su calado, es la bahía más profunda del Perú, y podría permitir un gran puerto, ¿no?, que articule Brasil con el Oriente. Y ya tenemos el gas de Camisea, nosotros lo tenemos en Marcona. Ica es un gran beneficiaria del gas de Camisea, ¿no? El ducto llega a Pisco y de Pisco se deriva hacia Lima, ¿no? De manera que nosotros somos grandes usuarios de gas, y la línea, el ducto ya llega a Marcona. Entonces la posibilidad de un centro petroquímico en Marcona también es una posibilidad. Esas obras involucran inversiones expresadas en miles de millones de dólares, y ciertamente la China es la fuente más importante del planeta para este tipo de inversiones, ¿no? Entonces nosotros vemos el viaje del presidente Kuczynski a China con enorme expectativa. Nosotros ya hemos hablado al respecto, ¿no? Y realmente los astros se alinean para Ica y para el sur, porque tenemos a Minmetals y tenemos a Shogun, ¿no? Shogun es una empresa estatal china, para información de sus oyentes. Eso facilita mucho el diálogo con el gobierno chino, ¿no? El embajador chino en el Perú se ha expresado en los mismos términos, que la China está interesada en financiar este tipo de grandes obras, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy optimistas de este viaje del presidente a China, el que sea su primer viaje al exterior a la China. En fin, estamos absolutamente entusiasmados con esta posibilidad. Quiero Licona, ¿cuál es su punto de vista respecto a este tema? Sí, igualmente nosotros estamos totalmente de acuerdo con, como decíamos al principio, con la inversión privada responsable con el medio ambiente y que reconozca nuestra identidad cultural andina. Estamos encaminados en que estos proyectos estratégicos, que además hemos impulsado como macroregiones, y hay que decir esto, alguien decía ayer, ustedes son conflictivos. Falso. Estamos tratando de mancomunar como regiones en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y en el interno hemos emergido las mancomunidades, que son regiones estratégicas para impulsar proyectos de envergadura. Significa eso, por ejemplo, en el sur está la macrorregión sur, que engloba Apurímac, Puno, Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Cusco, prácticamente todo el sur.
la oportunidad de entrar a un nuevo proceso, el tema del gasoducto que está en camino, y sabemos que va a destrabar Pedro Pablo Kuczynski. La continuidad de este proyecto tiene que venir de la mano con mucha más inversión y probablemente el sector privado, porque la etapa de masificación, el tema de redes domiciliares, servicios a ese nivel de los gasocentros en todas las regiones, provincias de todo el sur del Perú, va a venir de la mano de la expertise técnica y además de la inversión privada. Por eso esta invitación importante a Bolivia con concesionarios de gas como YPF de Bolivia, que quiere entrar al proceso de masificación. En este momento todavía los costos son un poco altos para la población, sin embargo con la llegada del gasoducto sí vamos a poder ver de repente en ese momento anhelado del que hablaba Ollantumala, 12 soles el gas, el balón de gas, pero ya no vamos a hablar de balones, seguramente vamos a hablar de servicios en distintas formas de este nodo energético económico, y más aún porque hay un sector agrícola que en la sierra del Perú no ha emergido con el valor agregado que implique que nuestros pobladores del campo, de las comunidades nativas, se queden en sus territorios trabajando la tierra y puedan producir adecuadamente ese valor agregado. Hoy muchos jóvenes del campo están partiendo a las grandes ciudades a trabajar en construcción civil. Seguro la presencia del canon ha hecho también que hayamos mayor énfasis en las inversiones de infraestructura, pero si nadie se queda en el campo, ¿quién va a empezar a producir los insumos que necesitan las capitales locales, nacionales e internacionales? Entonces, la entrada del gasoducto con inversión privada va a darle un reimpulso adecuado a la otra etapa, la agroindustrialización. Tenemos que tecnificar en la sierra del Perú la industria agrícola para poder emerger nuestros propios productos, pero con un valor agregado. Estamos pensando en Cusco, por ejemplo, la marca Cusco. Hoy ustedes ven Bacus, los vasos de la cerveza Cusqueña. La cerveza Cusqueña es la que más aprovecha nuestros insumos arqueológicos, nuestra identidad del tejido andino. Tú encuentras en el vaso, en la botella. Sin embargo, nosotros como región no hemos aprovechado al máximo esas fortalezas que hay en este sector estratégico como es el turismo. Ajá. En ese marco mismo de promoción, de esta visión de promover inversiones, Guillermo Sillones, señor Licona, también en los últimos días de la gestión del presidente Ollantumala, él ha reconocido que durante su gobierno hubiera gustado avanzar un poco más, ¿no? Avanzar sobre todo en este destrave de proyectos que hemos comentado todos, y un poco que lo atribuyó también a que se le ha pasado la mano en el tema regulatorio, ¿no? Que ha puesto medidas bastante, diríamos, extremas. Por ejemplo, en algunos aspectos de estándares ambientales, por ejemplo, dijo, no, nos hemos ido más allá, necesitamos esto mirarlo con más realismo, de acuerdo a un contexto de lo que requiere el país. En ese sentido, tanto los futuros ministros como el propio presidente de la República, que ha asumido su mandato el 28, anteriormente han señalado que hay que revisar estos temas para aterrizarlos en la realidad, o sea, qué es lo que se necesita y cuáles son las medidas precisas que se necesitan para promover inversiones. Pero del otro lado, ¿no? En la representación de Frente Amplio, básicamente, hemos escuchado que eso sería relajar las medidas ambientales, que eso no se permitiría. Entonces ahí tenemos, ¿no?, un tema que discutir y que debatir en el país. Ustedes como representantes de las regiones, ¿cómo ven ese tema? Es una discusión pues bien delicada, ¿no? Porque debe quedar clarísimo que todos estamos a favor del respeto al medio ambiente, ¿no? Nadie en su sano juicio va a permitir un proyecto, por más productivo y rentable que sea, que en el balance dañe de tal manera el medio ambiente que todos nos salgamos perjudicados. Dicho esto, yo le quiero decir que veo en el Ministerio del Ambiente mucha apatía y mucha traba. Y yo le digo las contradicciones de Ica, ¿no? El puerto de Pisco, acaban de aprobar el estudio de impacto ambiental. Se ha demorado 2 años y yo he sido testigo de las presentaciones, de la calidad ambiental del puerto. Realmente va a ser un puerto del primer mundo. Las certificadoras, las mismas que certifica el puerto de San Francisco, un puerto que yo conozco porque nosotros exportamos uvas de mesa a ese puerto,
es un puerto que en sí mismo es un destino turístico. Los niños y los ancianos van al muelle a recrearse. Es una maravilla ese puerto. Ese mismo certificador está para la modernización del puerto de Pisco. Y sin embargo lo trabaron, observaron cualquier cosa ridícula. Y hablando de basura, yo le decía, ¿y por qué no se conmueven con la inmundicia que es Ica, Pisco y Chincha, donde la basura está afeando y enfermando a los iqueños? Y eso sí no les preocupa, ¿no? Entonces hay una incongruencia entre la super exigencia que le están poniendo a los proyectos nuevos, mucho más allá de lo que impone, como ha explicado el presidente Kuczynski, países limpísimos como Canadá y Finlandia, ¿no? Y quieren ser más papistas que el Papa, y no se preocupan por la basura, que está ahí, en la ciudad, ¿no? Entonces, hay algo, y espero que no lo tomen a mal. Nosotros no queremos relajar nuestra convicción de que el medio ambiente está por encima del desarrollo económico. Yo pienso así, pero yo creo que nos hemos ido a un extremo ridículo a través del Ministerio del Ambiente, y nos hemos ido a ese límite donde nada se puede hacer, y lo que es peor, estamos dejando que la Huacachina se seque, estamos dejando que las ciudades estén inmundas y que nadie se inmute por ese medio ambiente, ¿no? La Chirana, que es una joya del Inca Pachacute, que es un genio, ¿no?, que lo llevó a mejorar la dotación de agua en el valle, es un basural. Una obra genial de Pachacútec es un basural. Y eso no le conmueve al Ministerio del Ambiente. Entonces ahí es donde está esta contradicción que yo noto. Repito, que no se me malinterprete, yo estoy a favor del medio ambiente, ¿ya? Pero empecemos por la basura, empecemos por los tratamientos de las aguas hervidas, ¿no? Y promovamos las inversiones con rigor. Con rigor. Yo no digo relajar eso, ¿no? Pero no irnos a estos extremos donde nada se puede hacer, ¿no? Sí, igualmente quería acotar. Fernando se refiere ya exactamente a la transferencia de competencias. Dejemos que las regiones empiecen a decidir también en temas normativos. ¿Por qué pensamos que en medio ambiente en Lima pueden decidir mejor que en las regiones? ¿Por qué no lo dejamos decidir a Ica, a Iquitos, a Cusco, a Arequipa, a Puno sobre las inversiones en sus regiones? Porque ¿quién es mejor que conocen la realidad medioambiental, histórica, arqueológica, arquitectónica de sus regiones que los gobernadores y los alcaldes? Entonces creo que es momento que este gobierno también fortalezca lo que faltó el 28, es decir, va a haber un proceso de descentralización tangible, vamos a culminar de transferir las competencias de muchos ministerios como Cultura, Medio Ambiente, que todavía no han sido transferidos a las regiones. No existe en muchas regiones la autoridad regional ambiental que toma decisiones. Son las que se tienen que fortalecer en esta segunda etapa, porque a veces el conflicto viene entre el ministerio o el gobierno nacional y la empresa privada, y las regiones como que no participamos, estamos de testigos, entramos o no entramos en el conflicto, diríamos algunas autoridades. Pero mejor, ¿por qué no le cedemos las competencias a los gobernadores y a los alcaldes y hacemos que también las dificultades lo puedan vencer ellos conjuntamente con el gobierno nacional? Creo que hay una buena oportunidad de hacer un gobierno nuevo, mancomunado, y que esa descentralización sea más efectiva con decisiones en las regiones. Nosotros tenemos que reconocer que hay una empatía y hay una gran posibilidad de hacerlo. Sin embargo, pedimos que Pedro Pablo y sus ministros por sobre todo, porque seguro que Pedro Pablo es el hombre que toma decisiones, pero los ministerios son los que normativamente toman decisiones específicas respecto a proyectos, respecto a presupuestos, respecto a lo que significa desarrollo para nuestras regiones del país. En un último término, yo sé que vamos a terminar, el tiempo es oro en todas partes, al igual que en el Cusco. Me encantó ayer algo que dijo, el tema de los idiomas, vamos a aprender esto, aquello, pero también reconoció que no podemos olvidar nuestras raíces. El imperio del Tahuantinsuyo ha ocupado casi toda Sudamérica. Ayer veíamos en el gran desfile un ejército un poco europeizado, con estandartes y símbolos. Sin embargo, el imperio incaico, con un ejército inca
que no tenía esas fortalezas, conquistó casi toda Sudamérica. Entonces creo que por ese pasado histórico podemos hacer bastante, y Pedro Pablo reconoció que el quechua y el aymara no se deben olvidar. En Cusco hemos puesto nuestras buenas prácticas. Los jueves todos hablamos y escribimos en quechua, en educación, en salud, todos los trabajadores. Y los viernes nos levantamos más temprano, hacemos bailoterapia a las 6 de la mañana con todos los trabajadores, porque se trata de fortalecer nuestras instituciones, nuestra identidad cultural andina. Y algún obsequio le hemos dado al Perú. Ayer hemos terminado de traducir el mensaje de Pedro Pablo al quechua, y con la voz de Pedro Pablo ustedes van a ver en las redes sociales el mensaje de Pedro Pablo en quechua, porque creo que este mensaje no solo tiene que llevar a Lima, a las capitales de las grandes ciudades, tiene que llegar a las comunidades más recónditas e históricas de todo el Perú, y espero que Pedro Pablo se anime también a hacerlo en inglés, porque él es un poco el gurú de la economía a nivel internacional, y que llegue a esas grandes posibilidades de decirle: el Perú es un país lleno de oportunidades, un país nuevo, porque además tiene de la mano a los gobernadores y alcaldes que quieren ayudar a ese nuevo proceso. Y ojalá que en ese mensaje sí lo diga, ¿no? Bien, nos queda un último minuto, le quiero plantear una pregunta muy breve, por favor. Ustedes los veo optimistas, y además ambos han planteado que es necesaria la continuidad de los proyectos. Entonces, en esta línea de acción, en el gobierno saliente se instalaron la mesa de desarrollo, que justamente acompañan a los grandes proyectos, ¿no? Mesa de desarrollo en La Bamba, por ejemplo, tenemos mesa de desarrollo en Corania en Puno, Antauta en Puno, Chumbivilcas en el Cusco. ¿Son positivas? No son positivas. ¿Es necesario que se siga acompañando estos proyectos? Tenemos que seguir acompañando, porque son grandes oportunidades de desarrollo. Hay un recurso importante que va a venir de la mano de estos proyectos. Yo comparto lo de Edwin. Nosotros tenemos mesa de diálogo con Huancavelica, participa la PCM y estupenda. Realmente están haciendo una gran labor.